Buenos días. Vamos a comenzar el evento. El día de hoy tenemos una conferencia que va a impartir don Jaime Mayor, quien es miembro del Parlamento Europeo como representante de España del Partido Popular. Tenemos en la mesa acompañándonos al profesor Jordi Baccaria, al profesor Stefan Sverro, al profesor Jeff Weldon. Jordi y Stefan son los directores del Instituto de Estudios de Integración Europea y Jeff, el jefe del Departamento de Ciencia Política. El evento, después de una pequeña introducción del profesor Weldon sobre nuestro invitado Jaime Mayor, tendremos una conferencia que durará unos 40-45 minutos. Después vamos a abrir a preguntas que les pido que anoten. Creo que les van a pasar papeles para preguntas que tengan para nuestro invitado, y al final del evento nos hará el favor de contestar algunas preguntas. Jeff, te cedo la palabra para una pequeña introducción de nuestro invitado. Gracias. Gracias. Don Jaime Mayor es originario de San Sebastián y llegó a la política europea después de pasar por diferentes niveles de la política local, regional y nacional. A pesar de haber estudiado ingeniería agrónoma, su vida ha estado vinculada a la política desde que tenía unos 20 años. Entró a la política vasca con la Unión Centro Democrático. Fue consejero de turismo del gobierno preautónomo vasco en este año, diputado en el Congreso por Guipúzcoa, y en 2082 ocupó la delegación del gobierno del País Vasco. Para 1984 se presentó en las elecciones autónomas vascas como candidato a lehendakari, ¿así se dice? Sí. Ajá. Que es el término por lo que se conoce el presidente del gobierno vasco como comunidad autónoma. Tras el desmantelamiento del UCD pasó a la Coalición Popular, donde fue presidente portavoz en el Parlamento Vasco de 84-86. Y en 1989 entró como director político al Partido Popular, que estaba entonces liderado por José María Aznar. Con él fue diputado autonómico vasco y diputado del Congreso durante 4 legislaturas, para finalmente ocupar la cartera de ministro del Interior de 1996 a 2001. En el seno del Partido Popular ha desempeñado distintas responsabilidades y ahora es miembro de la Junta Directiva. Desde 2004 es el líder del Partido Popular en el Parlamento Europeo. Ha tenido 2 responsabilidades fundamentales. Es el portavoz de la delegación española del Grupo Popular Europeo, el más numeroso de la Cámara, y vicepresidente de dicho grupo, responsable de su estrategia política a largo plazo. También preside la Red Europea de Ideas, European Ideas Network, que es un think tank que intenta agrupar todo el pensamiento de centro-derecha europeo. Finalmente es miembro de la Comisión de Asuntos Constitucionales y suplente en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Eurocámara. Es un gran honor tener a don Jaime Mayor aquí en el ITAM con nosotros y muchas gracias por asistir. Muy buenos días, muchísimas gracias por su presencia, muchas gracias por la invitación de este prestigioso Instituto Tecnológico de México y muchas gracias por las palabras de presentación del profesor. Quiero fundamentalmente tratar de trasladaros una idea, una reflexión de lo que está sucediendo hoy en Europa, no con la finalidad de que sea una lectura exclusivamente europea, sino esencialmente para que, en función de mis palabras, también puedan las lecciones que estamos viviendo hoy en Europa ser útiles para esta gran nación como es México o para el continente americano en su conjunto. Ni que decir tiene que los países europeos estamos viviendo un momento difícil y un momento complicado. Es una situación, yo diría que incluso crítica,
y que la resolución marcará el presente y el futuro de aquel continente. Pero es verdad que yo hoy no voy a hacer lo que normalmente hacen otros compañeros míos del Parlamento Europeo, que es simplemente la repetición de un relato económico o un relato político, un relato institucional sobre la crisis que hoy atenaza a nuestros países europeos. Yo prefiero dedicar estos minutos a poner el acento en otra crisis que no aparece, una crisis que no es captada por los radares sociales y mediáticos que existen en Europa, una crisis que a veces pasa inadvertida, pero no por ello deja de ser relevante e importante. Estos últimos meses que estamos viviendo de una manera acelerada, se está poniendo de manifiesto la gravedad y la profundidad de la crisis que estamos padeciendo los países europeos. De una crisis que parecía que era exclusivamente económica y financiera, estamos pasando de una manera paulatina pero implacable a una crisis que tiene una dimensión política y social. Por eso, lo primero que hay que decir es que la afirmación de que la crisis que vive Europa es económica y financiera es verdad, pero es una media verdad que suele ser la peor de las mentiras. Y decir también que la crisis es estrictamente ya política, institucional y social es también verdad, pero es una verdad a medias. Por eso, si nos instaláramos solamente en esos dos escenarios de crisis, es decir, el económico y el estrictamente político e institucional, estaríamos, en mi opinión, equivocándonos. De la misma manera que cuando culpamos de la crisis a los demás, nos equivocamos también. No la tienen los demás, es decir, los financieros, los políticos, los bancos. Lo que está en crisis, en buena medida, en nuestra sociedad europea, es la persona. Evidentemente hay modelos económicos, políticos, que funcionan mejor y otros peor. Unos pueden agravar más esta crisis y algunos, de hecho, lo han hecho. El modelo no es indiferente, pero la causa esencial es una forma de vida que ha entrado en crisis y que por ello está en la conciencia y en la actitud de las personas. Por eso la solución no podrá venir en Europa solo de reformas institucionales y políticas, y tampoco vendrá solo desde ajustes presupuestarios. La crisis, en mi opinión, es demasiado profunda y será necesario un progresivo cambio de actitud personal, y solo desde la autenticidad de esa transformación personal cambiaremos de actitudes colectivas. ¿Cómo hemos llegado a esta situación en Europa? ¿Por qué hemos llegado a esta situación? ¿Cómo ha llegado a imponerse en nuestra sociedad la crisis de la persona? Pues lo que ha ido sucediendo en las últimas décadas en Europa, y de modo acelerado además en algunos de los países europeos, especialmente los que somos el sur de Europa, es que descubrimos un bienestar que desconocíamos. Lo que es peor, descubrimos la comodidad y descubrimos lo que es vivir por encima de las posibilidades de uno. Recordando la fábula de Esopo, que recuenta luego Samaniego, vivimos más como cigarras indolentes que como hormigas laboriosas. Y esto hace que esta sea una crisis de valores, no solo una crisis de carácter técnico, por llamarla de alguna manera, que no se desenvuelve solo en lo que funciona o no funciona, sino de lo que es bueno y no es bueno. El triunfo de lo que es, creo, el adversario principal de Europa, que es el relativismo, radica precisamente en negar la relevancia social que tiene ocuparse de diferenciar lo que es bueno de lo que no lo es. Cuando las personas y las sociedades renuncian a esa búsqueda,
pierden el control sobre el futuro. Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Y esta exagerada comodidad ha ido modelando actitudes propias y características de quienes pierden el norte. Mi generación, en buena medida, ha perdido el norte. Y el bienestar y, en mi opinión, la prosperidad nos ha llevado a un exceso de autoconfianza, a una cierta indolencia y a una comodidad colectiva. Y en algunas partes de Europa nos hemos transformado en nuevos ricos. Y de esta manera, de una forma acelerada, hemos cambiado nuestras actitudes personales. Y hemos producido un prototipo de persona y una actitud determinada en la vida pública y privada. Y es como un plano inclinado, que al final uno se desliza aceleradamente por la pendiente del relativismo, que luego explicaré lo que creo que es. Lo que estamos viviendo es una dulce tiranía del relativismo y es un fenómeno evanescente, gaseoso, que no tiene límites ni geográficos ni políticos, que tiene un carácter transversal y que se acomoda en todas las ideologías, en la izquierda y la derecha, y que socializa la nada, o que nos socializa en la nada, que no nos conduce a una revolución, sino más bien al suicidio, pero que tiene una enorme capacidad destructora de todas nuestras referencias permanentes y que además está en parte dentro de nosotros mismos. Y eso hace que eso hoy es la moda dominante en el corazón de nuestras sociedades europeas. Una dulce tiranía que marca lo que es políticamente correcto y que eso sí ataca implacablemente a lo que considera políticamente incorrecto. Y como es dulce tiranía, no es una cruel tiranía, pues nos deja desarmados. No sabemos defendernos de ella. Y este, a mi juicio, es el gran trabajo que nos reclama hoy la verdadera crisis, la crisis de la persona que sufrimos. Y resistirnos a esa dulce tiranía del relativismo y volver a poner en el centro de nuestra sociedad una vida personal vivida con valores, esa será nuestra mejor y máxima contribución a la solución de la crisis. El relativismo ha sustituido y reemplazado, tras la caída del muro de Berlín, el marxismo como adversario principal de los valores que algunos decimos tener. El socializar la nada, la obsesión de relativizarlo todo hasta el extremo, en tu vida particular y en tu vida pública, sin duda, es la moda dominante hoy y está condenada al fracaso, por moda dominante que sea hoy. Como estaban condenados los totalitarismos de la izquierda, de la derecha, como está condenado el populismo o el comunismo, como sistemas de organización de nuestra sociedad. Pero no será lo mismo, la solución no será la misma si ese fenómeno sigue avanzando implacablemente, sin freno, sin resistencia, o si por el contrario somos capaces, en primer término, de darnos cuenta de él, de detectarlo, de diagnosticarlo, para posteriormente hacerle frente. Una de las razones de su avance, de ese fenómeno relativista, la socialización de la nada, no creer en nada o en casi nada, es el hecho de que en el quehacer público nadie habla de él, no es un adversario. Solo hablan las derechas de las izquierdas de las derechas, los liberales de los populistas y los populistas de los liberales. Pero es un fenómeno que es casi invisible, es como un intangible, no parece existir y eso es su principal aliado. Pero referirse al relativismo no es una entelequia que me esté inventando yo aquí, no es un cuento, no es tampoco una exageración, visto lo visto en la Unión Europea.
El relativismo ha conseguido, por ejemplo, la eliminación de la Constitución y los tratados europeos, la referencia a nuestras raíces cristianas de Europa. Ha reemplazado el derecho a la vida por el aborto, por el derecho al aborto. Está tratando de sustituir la obligación moral hacia los mayores por un supuesto nuevo derecho a morir dignamente. Ha construido una doctrina, en mi opinión, de falsos y supuestos nuevos derechos, erradicando el concepto de las obligaciones. Por eso, la crisis de comodidad, la cultura mínima del esfuerzo, nos ha conducido a la codicia, que se instaló con facilidad en la política, pero también en las familias, en las instituciones, pero también en las personas. Y la codicia de ayer se está transformando de una manera acelerada en miedo, en temor, incluso pánico al presente y sobre todo al futuro. Y entre la codicia de ayer y el pánico de hoy no hay apenas sentido de comunidad, de nación, de ilusión de formar parte de algo más grande y valioso que nuestro propio bienestar. Y no es una casualidad el hecho de que la crisis sea total. No solo es global, sino es total. Es decir, se manifiesta hoy en todas las instituciones. Por una razón, porque los políticos, los banqueros, los economistas, los sindicalistas, los jueces, los empresarios, todo tenemos en común que somos personas. Y como acabo de señalar, la crisis está en la persona. El relativismo niega las referencias permanentes, niega la misma idea de la verdad y necesita, con una urgencia que yo diría que es histérica, desmontar las verdades y las referencias permanentes que se han ido creando y gestando en nuestras sociedades. Por ello, su principal aliado es la fuerza de la mentira, que cada vez necesita, eso sí, ser más retorcida y sofisticada. Y por eso precisa, yo diría, actualizar las mentiras, aprovechando un estado social predispuesto a este fenómeno relativista en los países europeos. Y se ha producido fundamentalmente el hecho de que hoy valores como el trabajo bien hecho, la honestidad, la humildad, la familia, la nación, son valores que cotizan a la baja. Una vida sin valores siempre es una vida pobre. Con valores, incluso la crisis se puede vivir como una experiencia humanizadora, pero sin ellos no es posible. Y lo que se ha ido produciendo es una inversión de valores, cuyo análisis pone de relieve la verdadera naturaleza de la crisis que padecemos. Decía Santiago Ramón y Cajal, que además de ser un científico único, fue también un español consciente de su tiempo, que para quienes aman a la patria, las desdichas representan un lazo moral más. Eso puede decirse cuando los valores están presentes en una sociedad. Y es que eso es lo que deberíamos hacer posible, tanto en Europa como en España, en este momento de desdichas, crear lazos morales que nos unan y nos fortalezcan. Pero, sin embargo, una sociedad relativista es una sociedad que corta amarras con su pasado para vivir solo el presente. Y una sociedad que da carta de naturaleza a la ruptura generacional es una sociedad que se niega a sí misma la posibilidad de disfrutar de una cultura heredada y del depósito moral que se le ha legado. Toda sociedad que se niega a recibir una cultura heredada rompe los vínculos con el pasado y se enajena la posibilidad de conocerse a sí misma y de establecer lazos de obligación para con el pasado. No se trata de una reflexión filosófica gratuita, se trata de nuestra circunstancia actual como europeos. Hemos olvidado nuestro pasado y solo vivimos el presente y no queremos pensar en el futuro. Y nos hemos
convertido en sociedades que han hecho cuestión básica, por ejemplo, pues de derechos todos muy respetables, pero evidentemente nunca los más importantes. En definitiva, lo que estoy diciendo es que hay una causa primaria de la crisis, la causa de las causas, que es una crisis de conciencias, una crisis moral, una crisis de actitudes personales y una crisis de la verdad. El hecho mismo de que en Europa nos haya importado la crisis solo en el momento en el que ha tenido consecuencias económicas para nosotros, indica la pobreza de nuestra reacción ante ella y la falta de vigor en nuestra sociedad. La misma crisis que nos había hecho vivir por encima de nuestras posibilidades y que ha causado un desplome económico y financiero es la que antes de eso y por encima de eso lleva mucho tiempo causando, por ejemplo, la trágica realidad del desprecio a la vida y a la dignidad de la persona y la destrucción del equilibrio entre derechos y obligaciones, la agenda de nuevos y falsos derechos que, a poco que uno rasca, siempre constituye la expresión de la supresión de las obligaciones, la exagerada esclavitud de los políticos y de la política en las encuestas de opinión, el reiterado esfuerzo de algunos en alejar la ética de la política, el enaltecimiento del mal menor en política, cuando el mal menor siempre es la consolidación del mal, y la creciente expansión de la mentira enmascarada en lo políticamente correcto. Europa producía A y tenía un bienestar B, y producíamos y al mundo dábamos mucho menos de lo que nosotros disfrutábamos. Y vivir de esa manera es la manifestación de la crisis. Y por todo ello se impone una pregunta: ¿y qué podemos hacer para recuperar un norte perdido? ¿Cómo podemos hacer frente al desafío relativista? Y lo primero que debemos hacer, como siempre, antes que resolver la crisis, es aprender de la crisis, entenderla, diagnosticarla, aceptar la realidad, e inmediatamente después tener el coraje de la rectificación y de la regeneración. Y no hay que olvidar que en una crisis, que yo creo que es una crisis de valores, en plural, la primera crisis que se produce es una crisis de valor, en singular. Tenemos que empezar a decir lo que no decimos. Tenemos que empezar a hacer lo que hoy no hacemos y que consiste fundamentalmente en entender la crisis y denunciar a nuestro principal adversario, que ni es la izquierda ni es la derecha, el relativismo fruto de un excesivo confort a lo largo de muchos años. Hay que saber analizar, diagnosticar, acotar y tratando de evitar que sea tan evanescente, que sea aparentemente invisible ese fenómeno. Por eso hace falta muchas actitudes personales diferentes en Europa que sean capaces de hacer frente al peor de los miedos que uno tiene en una sociedad organizada como la nuestra, que es el miedo reverencial a una moda dominante. Yo he padecido el fenómeno terrorista, yo he estado en mi querida País Vasco 30 años y sé lo que es el miedo reverencial a que te consideren un mal vasco poder defender la idea de España, de un miedo físico a que te pegue un tiro una organización. Bueno, es más difícil combatir un miedo reverencial a una moda dominante, a un ambiente, que combatir el miedo físico. Y por eso hay que saber superar también el miedo al qué dirán. Al qué dirán, porque algunos pueden considerar que tú eres un tío anacrónico de otra época por defender determinados valores, determinadas convicciones que defiendes con plena naturalidad en tu ámbito privado. Por eso la crisis del relativismo lleva mucho tiempo entre nosotros. Lo que pasa es que ahora ha tenido una consecuencia económica y financiera, porque habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades y habíamos olvidado esencialmente nuestras raíces.
Por eso, nosotros sabemos que superarlo no va a ser cuestión de días o de meses. Quien crea que la crisis tiene solución entendida como la vuelta al punto cero del que partíamos, no entiende esta crisis. La crisis uno podrá aprender de ella, uno podrá superarla, pero serán, sin duda, otras circunstancias bien diferentes de las que arrancábamos en el año 90 o 96, cuando parecía que no estaba la crisis. Por eso, insisto, y ya voy terminando, si su origen está en la persona, como yo defiendo, su solución también está en la persona. La persona no ha sido un sujeto pasivo de la crisis, un sujeto que ha padecido la crisis. Ha sido protagonista de la misma. Y también tiene que ser un elemento decisivo y activo en su aprendizaje primero y resolución después. Y por encima de cualquier otra consideración, lo que resulta indispensable es un cambio de actitud personal y que se haga generalizadamente. Y solo una suma apreciable de cambios de actitudes personales puede devolvernos la esperanza. Y hay que empezar por uno mismo. Por eso, yo también lo digo, tenemos que saber depositar más confianza en la familia que en ninguna otra institución. Tampoco es una casualidad que la crisis, antes que la económica, haya sido la familiar. Eso no es el devenir de los tiempos. Eso es un nuevo modo de vida en el que fundamentalmente derivados del confort hemos creído que estamos inventando tiempos diferentes. Por eso no es una casualidad fundamentalmente esa crisis. La familia, en cambio, es un ámbito de transformación personal capaz de impulsar la salida auténtica y no superficial de la crisis. Por una razón, porque es la institución de verdad, una institución de la verdad por excelencia. Nosotros, solo en la familia, somos de verdad lo que somos. Nosotros solo en la familia no podemos ni disimular ni esconder ni nuestras virtudes ni nuestros defectos. Y si esto es una crisis de un modo de vida, una crisis de la verdad, una crisis del avance de la mentira en una forma de vida en el ámbito económico y social, pues es evidente que la familia tendrá que ser un elemento esencial en esa regeneración y rectificación. La crisis en Europa no se va a detener ni en los mercados, ni en la prima de riesgo, ni en los intereses de la deuda, ni en el déficit. La crisis no ha terminado y va a aflorar lo mejor y lo peor de cada nación, lo que hoy es verdad en la Unión y lo que es mentira en la Unión. Y se va a manifestar de una forma diferente. Y se va a manifestar en el eslabón más débil de cada una de las naciones europeas. Es decir, si Italia tiene el eslabón más débil en el desorden político, la crisis se está manifestando con el sumum del desorden. Si España ha tenido siempre el eslabón más débil una vez que perdió su imperio y sus colonias en la nación, la crisis se manifestará en su eslabón más débil, que es la nación. Si Gran Bretaña tiene una especial tendencia a estar y no estar, y tiene una tendencia a estar y no estar dentro de Europa, una tendencia al aislamiento, la crisis tendrá en el aislamiento su expresión más importante. Si Francia es una sociedad complicada, donde hay tendencias a la revolución con facilidad, donde hay unas tendencias migratorias muy potentes, si uno se puede encontrar la extrema derecha y la extrema izquierda, es evidente que la crisis se manifestará en términos de crisis de sociedad. Si Portugal es una nación pequeña y su talón de Aquiles es su dimensión, tendrá una crisis de dimensión. Y eso es evidente, será lo que sucede en el conjunto de las naciones europeas. Y la Unión Europea,
fundamentalmente su crisis será en su falta de cohesión, o será en lo que ha construido artificialmente y no ha construido real y profundamente. Por eso, y ya voy terminando, no estamos viviendo solo tiempos de crisis, estamos viviendo tiempos nuevos. Y en estos últimos años, a poco que profundicemos en todos los acontecimientos que estamos siguiendo, se confirma esta realidad, esta novedad. Lo que estamos viviendo hoy de pronto en la Unión Europea, con una crisis de estas características, lo que es un fenómeno de emergencia de nuevas realidades económicas que no existían, el mismo fenómeno de la globalización, la primavera árabe, la renuncia histórica de un pontífice que no se había producido en 600 años, confirman los nuevos tiempos. Y por eso es tan importante entender, comprender que los nuevos tiempos significan sobre todo un debate cultural. La próxima década va a estar sacudida y presidida por un gran debate cultural, más que estrictamente político. La cuestión no es si se sube un 1%, un 2%, o se desciende un 1% o un 2% el impuesto de la renta de las personas. Es una sociedad que ha llegado el momento de que se va a establecer un gran debate de carácter cultural. Y fundamentalmente, yo diría que en la raíz de nuestros valores e instituciones más determinantes. Un debate de carácter antropológico, es decir, derivado del carácter de la persona, de lo que pensamos unos y otros, de la persona humana y de la dignidad de la persona, y un debate que diría que en términos políticos hoy y humanos se caracteriza porque hay básicamente una frase que explica el relativismo que vivimos, que es la libertad os hará verdaderos, que realmente se contrapone con otro dicho, esta vez evangélico, que es la verdad os hará libres. Son las mismas palabras. Cambiemos su orden y habrá dos planteamientos absolutamente diferentes. Ahora está de moda el decir que uno cuanto más libre es, más verdadero es. Cuando hago lo que me da la gana, cuando me da la gana y como me da la gana, pues yo soy más verdadero. Y hay otros que pensamos que esencialmente nosotros somos más personas cuando más obligaciones tenemos. No somos personas en los derechos que tenemos, sino en las obligaciones que asumimos. Y somos fundamentalmente personas cuando buscamos la verdad. Y que fundamentalmente sabemos que la verdad es algo a buscar, de la misma manera que la mentira es algo de la que uno trata de abusar de ella para destruir referencias permanentes. Hay dos elementos esenciales para diferenciar lo que estamos viendo en Europa de lo que vivieron nuestros antepasados en la crisis de los años 30. Es verdad que hay condiciones sociales diferentes, es verdad que los adversarios son diferentes. En aquel momento no había una dulce tiranía, iba a haber una feroz tiranía, una sangrienta tiranía, pero que también costó tiempo hacerle frente y costó tiempo diagnosticarlo. Bueno, pero los dos elementos que, en mi opinión, además de esas diferencias, son muy importantes, son los siguientes. En primer lugar, la existencia de la Unión Europea, que con todas las limitaciones que he podido decir es un instrumento histórico y novedoso. Podemos reflexionar juntos, 27 países de la Unión Europea. Tenemos instituciones comunes, tenemos la capacidad de entender la fortaleza moral de la Unión. Y en segundo lugar, y el segundo elemento diferente, es que tenemos la posibilidad de un diálogo transatlántico, a un lado y al otro del Atlántico, que no existía en los años 30. Recordar América para los americanos, cuando realmente los alemanes o los nazis
estaban devastando Europa. Hoy tenemos la posibilidad de un diálogo, no solo en términos económicos. Vamos a comenzar la negociación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, sino un diálogo transatlántico en valores, que en mi opinión este diálogo transatlántico en valores tiene que ser un elemento decisivo para saber hacer frente a ese relativismo que está a un lado y a otro del Atlántico, aunque la crisis vive ciclos diferentes en uno y en otro continente. Por eso, la familia, el valor del trabajo bien hecho, la honestidad, la decencia, la austeridad como valor, no como resultado, el valor de la libertad, de la lealtad, de la fidelidad, del matrimonio, son valores, son instituciones que tenemos que saber compartir para los nuevos tiempos que vamos a vivir. Desde el valor siempre de la libertad, necesitamos introducir dosis crecientes de humanismo en la política y en la economía. Y en ese diálogo que yo pongo tanto el acento transatlántico en valores, necesitamos recuperar algo muy importante, que es la fortaleza del valor de la verdad. Los que llevamos en la democracia muchos años, yo ya llevo 35 años, cuando el año 77 doy el paso a la política, sabemos que la democracia va favoreciendo muchas veces a los listos, a los que mienten mejor que otros, a los que dicen unas cosas y hacen otras, a los que se adaptan mejor a la evolución de los nuevos tiempos. En definitiva, a los que utilizan una cierta mentira como un elemento esencial para ganar el poder y ganar unas elecciones. Y eso hace que esa democracia, claro, la democracia no es lo mismo un chico de 20 años que un chico de 60 años. Los que estamos convencidos que la democracia es el mejor de los sistemas, el único de los sistemas, pero tenemos que saber que no es lo mismo un joven a los 20 años que un joven menos joven a los 70 años. Y que uno tiene que saber esa democracia en qué va equivocándose. Pues bien, una de las cosas que hay que corregir es en creer en la fortaleza del valor de la verdad. Es decir, atreverse a decir la verdad en la política. Es un elemento esencial. Y no ser esclavo de las encuestas de opinión, sino defender tu verdad, tus propias convicciones. Yo también, y eso puedo decir y termino, tengo la experiencia que atreverse a decir la verdad una vez en la política o en la familia es muy fácil. Atreverse a decir muchas veces la verdad es muy cansado y te deja exhausto y te complica siempre la vida. Y todos sabemos que atreverse a decir siempre la verdad es el calvario. Pero en cualquier caso, la recuperación de la fortaleza del valor de la verdad en la economía y en la vida pública, yo creo que constituye un elemento esencial para los nuevos tiempos que europeos y americanos vamos a vivir. Muchas gracias. ¿Contesto a todas o uno por uno? Yo creo que unos... Diego, te paso la... Sí, ya, okay. Bueno, tú me dices. ¿Contesto una por una o todas o cómo quieres que haga? Una por una, muy bien. ¿Cuántas son para que yo sepa? Ahora tengo 4. 4. Ahí hay unas más. Entonces. Tienen más. La primera pregunta, que van en el mismo sentido, tanto Ángela Hoyos y Manuel Velasco, preguntan qué puede hacer, digo, en particular España o los países europeos, para acabar esta ausencia de valores, para combatir esta crisis de la persona. En particular nos preguntan qué puede hacer España, si se debe de enfocar como nación o más globalmente como comunidad europea.
Bueno, es que, empezando por lo segundo, es que en el fondo España y la Unión Europea constituyen la misma cultura, es la cultura de la fortaleza de la Unión, la fortaleza moral de los que se unen, de los que teniendo singularidades y diferencias han entendido que es mejor estar unidos que estar divididos. Eso es España, esa es la historia de España y esa es la historia reciente de la Unión Europea. Con lo cual yo me siento profundamente español y me siento profundamente europeo y diría y profundamente vasco, pero yo he querido siempre sumar porque pienso que la fortaleza moral de la Unión es mucho más importante que la facilidad de la ruptura y de la disgregación. Bueno, ¿qué deben hacer los demás? Parece que es la pregunta, ¿no? La pregunta que hay que hacerse, ¿qué puedo hacer yo? Porque esta es una crisis de la persona. Y entonces yo creo que en este tema se tendrá que producir un cambio sustancial en la actitud de los europeos, no tanto de España o de Francia o de Gran Bretaña, de los europeos, es decir, de los españoles, de los franceses y de los alemanes. Y yo pongo siempre una anécdota, pero bueno, es una experiencia que Teresa de Calcuta, cuando una vez le vinieron a preguntar un sacerdote, mire la crisis que está pasando en la Iglesia, los problemas que tenemos, y entonces le decía, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo tenemos que cambiar esta institución que está en crisis, que está en permanente crisis? Y Teresa de Calcuta le decía, usted y yo. Es decir, lo primero es que usted tiene que cambiar y yo tengo que cambiar. Y yo creo que todos sabemos en qué tenemos que cambiar para afrontar los nuevos tiempos que vivimos y por eso tiene que ser una respuesta más personal que estrictamente de cada nación. Las siguientes preguntas van un poco hacia el lado de qué causó esta crisis, por qué, nos hablaba de este exceso de comodidad, pero ¿qué fue lo que causó eso? ¿Es una situación económica? ¿Y qué tan lejos está América Latina de esta crisis de la persona? Bueno, pues yo creo que lo que causó lo que sucede en muchos de nosotros, que es la comodidad. Yo tengo 61 años, yo nací en el año 51, pero yo muchas veces me he preocupado de que mis hijos vivan demasiado cómodamente. Y yo pienso que nos ha pasado a nuestra generación que nosotros hemos vivido con más comodidad que mis padres. Y eso está bien, pero hay que tener cuidado que no te haga perezoso, indolente y que no valores y aprecies lo que realmente tienes, ¿no? Yo pongo un ejemplo, lo puse ayer, que es lo que a mí me sucedió con una persona que era una china, que tenía mi misma edad, un viaje que hicimos la presidencia del Grupo Popular Europeo en Pekín, y esta mujer me hizo el relato de su vida. Y me dijo lo primero, yo tengo sus mismos años más o menos, yo he vivido 35 años de mi vida en un piso de 14 metros cuadrados, es decir, yo tenía que compartir, me decía ella, cuarto de baño y cocina con los vecinos de mi inmueble. Me casé, tuve un hijo, yo era miembro del Partido Comunista de China y fui a aprender a México español. Y yo tenía una carta semanal de mi madre y al cabo de los meses me di cuenta que mi madre no me escribía. Y lo que sucedió, se enteró luego, es que su madre había muerto y el Partido Comunista Chino, que le estaba pagando el desplazamiento a México a aprender español, decidió, de acuerdo con su marido, no comunicárselo, porque era contraproducente para su aprendizaje en el español. Esta mujer tuvo un hijo y su única ilusión es que su hijo entrara en la universidad. Y como era miembro del Partido Comunista, tiene el privilegio de que puede dar clases particulares. Y cuando hacía este relato, terminaba diciéndome, por eso yo a ustedes, a los españoles, no entiendo por qué no han valorado ni han apreciado nada de la manera en la que han vivido estos años. Bueno, pues eso es lo que nos ha pasado a algunos que hemos vivido en el confort. Ahora bien, su hijo no sé si será universitario, no sé si habrá terminado la carrera, pero yo siempre he pensado que tendrá que competir con mi hijo o mi hijo con él. Y lo único que sé es que él ha sido educado
en el esfuerzo, en la dificultad. Y dos personas con las mismas condiciones intelectuales, si uno vive en la comodidad y otro vive en la dificultad, las posibilidades de que la dificultad desarrollen todas las potencialidades mejor y más que el que vive en la indolencia o en la vagancia, desde luego, no tiene ni color. Las siguientes preguntas es, ¿existen políticas, y si sí, cuáles son políticas públicas que puedan combatir esta crisis? Sin duda, hay políticas buenas y políticas malas. Lo que yo digo es que no bastan con las políticas. La crisis tiene tal entidad que tendrá que ser necesario un cambio de actitudes personales, pero claro que hay políticas malas. Es decir, yo, por ejemplo, claro, yo no soy un político populista o no soy un político de la izquierda. Yo no creo que se resuelva nada inyectando dinero por la vía de la subvención, o no creo que se resuelva nada aumentando la deuda o el déficit de los países. Eso no sirve para nada. Uno no puede vivir por encima de sus posibilidades. Y es evidente que creo que hay soluciones que se han demostrado que son perversas. Pero eso tenemos un siglo para haberlo aprendido. Es todo el siglo XX, de errores contumaces en lo que un sector público no debe de hacer. Y es evidente que eso hace que haya políticas buenas y políticas malas. Ahora bien, el relativismo está en la izquierda y en la derecha. Y esa que es la crisis de verdad, en mi opinión, hace que no bastan con las instituciones y con las políticas para hacer frente a esta crisis. Hace falta una actitud personal basada en los valores, en la conciencia y en la necesidad de fundamentalmente apreciar lo que ya no hemos apreciado. Las demás preguntas Parecidas. son, bueno, salen un poco del tema de la plática. Son tan desagradables que no se pueden leer. No. Habla, por ejemplo, más específico, ¿cuál es la posición sobre la salida bueno, el referéndum británico para abandonar la Unión Europea? No sé si tengan yo, en ese sentido, mi contestación es muy sencilla. Yo vengo de una comunidad que tiene un debate permanente, si somos españoles o no lo somos, cuando somos más españoles que el resto de los españoles, pero es una opinión personal mía. Yo no creo nada en los proyectos que destruyen y dividen, nada. Yo creo que la Unión Europea tiene la dimensión mínima para existir en el mundo y creo que España tiene la dimensión mínima para existir en el mundo y Gran Bretaña tiene la dimensión mínima para existir en Europa. Entonces, a mí no creo ni que Escocia debe separarse de Gran Bretaña, ni que de Gran Bretaña debe separarse de Europa. Yo creo siempre en los proyectos que unen. Creo en España, creo en Gran Bretaña y creo en la Unión Europea. La siguiente pregunta es ¿cómo lograr este cambio en valores si ahora los padres de familia, los que ahora van a ser padres de familia, son aquellos que no entienden los valores que teníamos, que quizás no tuvimos esos valores desde el principio? ¿Cómo lograr este cambio? Yo creo que la crisis nos enseñará. No me atrevo a contestar, no conozco la situación suficientemente en México o en América Latina, ¿no? Pero hay un dicho español, la verdad a sartenazos. La verdad puede llegar de dos maneras, pero llega siempre. La verdad puede llegar cuando un político cuenta la verdad, cuando tú explicas lo que sucede. Claro, si tú no explicas la verdad porque pierdes las elecciones o porque piensas que eso es políticamente incorrecto, la verdad llegará. Lo que pasa es que llega a sartenazos. Y nos está pasando ya esto,
que estamos recibiendo a nivel español y a nivel europeo sartenazos cada semana. De pronto tenemos la crisis de Chipre. Yo no sabía que existía Chipre, pero no sabía la situación de Chipre. Una verdad, sartenazos. Y la verdad llegará a sartenazos. Y entonces también en las familias. Y la crisis hará que la verdad llegue a sartenazos. Y entonces deberás aprender a valorar lo que no has valorado hasta la fecha. Por ejemplo, que estáis en la universidad. Hoy, ¿quién aprecia que está en la universidad? Seguro que el hijo de mi amiga china lo ha apreciado, pero mis hijos no han valorado nunca que son universitarios. ¿Quién es la persona que habla o el profesor que habla que valora el hecho que tiene un privilegio por dirigirse a los demás y por enseñar? Pues pocos. ¿Por qué los maestros no quieren ninguna evaluación a veces? Porque se han acomodado, tienen que cambiar. ¿Esos son leyes? No, son actitudes personales. Y esas actitudes personales degeneran en la comodidad, siempre en la comodidad. Y eso es lo que nos enseñará la vida y nos enseñará la crisis. Por eso yo no soy pesimista, es decir, yo lo que creo es que vamos a tener tiempos nuevos y saldremos adelante, pero serán momentos difíciles. En cuestión de las políticas económicas que se han tomado, ¿cree que se han tomado hasta ahora las correctas? Un poco pedirle a los países que sean austeros es lo correcto para... Yo sinceramente creo que en Europa, no, yo no me refiero a otros países, en Europa creo que sí. Creo que la austeridad era necesaria. Siempre se dice, y además hace falta incentivos de carácter económico, sí, pero la austeridad era necesaria. Como antes he dicho, habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades. En España, por ejemplo, tenemos una cuenca, que es la cuenca mediterránea, donde realmente se estaba imponiendo la economía mentira, frente a la economía verdad. Fijaros la importancia que tienen los valores en la economía. La economía mentira ha sido la economía derivada de la especulación financiera. Y nosotros hemos vivido la economía mentira en algunas partes de España singularmente. El mercado inmobiliario, lo que es el pelotazo, eso es la economía mentira. Y en cambio hay que saber otra vez encontrar la economía verdad, que te lleva a vivir de acuerdo con tus posibilidades. Bueno, por eso, sin duda, era indispensable un ajuste, era indispensable unas medidas acentuadas en la austeridad. Yo creo que la austeridad, a diferencia de otras sociedades, es un valor. Es decir, creo que la austeridad es un valor, no es una necesidad económica. Creo que vivir austeramente hace mejor a las personas, siempre con sus límites, siempre, como siempre, alejándose de los extremos. Pero yo creo en el valor de la austeridad, en las finanzas públicas y en las vidas personales. Con eso concluimos. Agradecemos a don Jaime Mayor por su participación. Les agradezco a ustedes, los asistentes, por venir a la conferencia. Jeff, Stefan, Jordi, muchas gracias. Gracias. Quiero dar un pequeño...